La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Quisiera empezar por compartirles la motivación que me llevó a escribir esta novela. El manejo del espacio en la narrativa es algo que me viene interesando mucho desde hace ya tiempo. Algunos se acordarán del cronotopo de Bakhtin, en el que, y cito, los elementos del tiempo se revelan en el espacio y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. También está la teoría del emplazamiento, que considera la encrucijada del yo, el aquí y el ahora, y dice que estamos citados en determinado tiempo y lugar para que demos razón de algo. Vázquez Medel, que es papá de esta teoría, juega con la palabra emplazamiento. Estamos emplazados, o sea, en una plaza, digamos, un lugar, y en un plazo, en un tiempo. Y nuestro emplazamiento es corpóreo, pero también es simbólico, existencial, ¿no? De las dos partes de esta unidad indisoluble del tiempo-espacio, a mí el espacio me causa una fascinación particular. Quizá porque no tenemos control sobre el transcurrir del tiempo, pero en cambio sí podemos ejercer el dónde nos colocamos geográficamente, ¿no? O sobre nuestro desplazamiento. Así que en la narrativa me interesaba explorar cómo el espacio incide sobre el personaje y viceversa, cómo ocurre una especie de danza del personaje con los lugares bajo el entendido de que la relación entre personaje y lugar es más bien coreográfica, no escenográfica, digamos. El espacio no es una pared contra la cual ocurren las acciones, sino que más bien es parte de la conversación. Luego me cuesta trabajo hablar de qué trata la novela, ¿no? Me dan ganas de decir así medio pachonamente de la vida, ¿no? De todo un poco. Porque pues, las novelas son más o menos así, ¿no? Son una especie de, es un género un poco laxo. Se construye un pedazo de universo o un universo en miniatura, ¿no? Que contiene de todo un poco. Pero bueno, como sí sería muy conchudo de mi parte decir contiene de todo un poco y ya, y más bien se trata un poco de rendir cuentas de lo que escribí. Pues digamos que se trata de una mujer que vive en Pátzcuaro y que desde ahí recuerda las distintas calles que ha caminado. En ese rememorar, en ese caminar de nuevo las calles de su vida, le rinde culto a John Fante, este escritor norteamericano del realismo sucio, que es como papá literario de Bukowski. Ella es aficionada a los libros de John Fante. Siente que fueron escritos para ella porque se ve en el personaje, Arturo Bandini, un hombre bastante barbaján, egoísta, desconsiderado. Pues bueno. Y desde ahí esta mujer que se cree Bandini, o más bien como que quisiera hacerlo, quisiera ser más barbajana y desconsiderada de lo que es, revisa distintos momentos de su vida. Una mujer que quiere escribir, a veces lo logra, y cuando no, pues quiere ser personaje del realismo sucio, ¿no? Una Bandini a la mexicana. Y eso solo se queda en deseo, porque en realidad tiene una vida bastante convencional, ¿no? Michel Desertot tiene un artículo que se llama Caminar en la ciudad, que me ayudó mucho a configurar el personaje. Desertot dice que la caminata es a una ciudad, lo que hablar o escribir es a la lengua. Por lo tanto, caminar es una enunciación, ¿no? En ese caminar de nuevo las calles de su vida, le rinde culto a John Fante, el escritor norteamericano del realismo sucio, algo así como papá literario de Bukowski. Ella es aficionada a los libros de John Fante. Siente que fueron escritos para ella porque se ve en el personaje, Arturo Bandini, un barbaján egoísta, indisciplinado, desconsiderado. Y desde ahí, esta mujer que se cree Bandini o quiere serlo, revisa distintos momentos de su vida. Una mujer que quiere escribir a veces lo logra y cuando no, quiere ser personaje del realismo sucio, una Bandini a la mexicana. Y eso solo se queda en deseo porque en realidad tiene una vida bastante más convencional. Michel Desertot tiene un artículo que se llama Caminar en la ciudad, que me ayudó mucho a configurar al personaje. Desertot dice que la caminata es a una ciudad lo que hablar o escribir es a la lengua.
Por lo tanto, caminar es una enunciación. Esto significa entonces que al caminar una ciudad la escribimos. Nuestros pasos son los enunciados. Él lo llama discurso peatonal. Desorto dice que el caminante transforma cada significante espacial en algo más. Así que todos los transeúntes escribimos la ciudad, porque la caminamos queda escrita entre todos. El no transeúnte, un observador que ve la ciudad desde la punta de una torre, puede leer la ciudad, pero no participa de su escritura. Y por su parte, el transeúnte, aunque tenga una experiencia subjetiva y acotada y le sea imposible leer la ciudad en su totalidad, en ese papel de peatón, es quien la escribe. De acuerdo a Desertó, quien vaga por la ciudad es un poeta de la calle, y esa idea me parecía muy seductora. Con esto en mente es que acabé configurando al personaje, a esta transeúnte, digamos. Y aquí les quiero leer un fragmento de la novela, que creo que viene a modo sin más preámbulos ya. A ver cómo lo ven. Cuando se dice escritor de a pie, no es solo que se forme sobre la marcha, lejos del resguardo de la escuela. Es más bien literal. El escritor de a pie se hace en la caminata, pateándose las calles. Habla con las banquetas y fachadas, se construye a la par de la ciudad porque la mancha urbana de ayer es otra que la de mañana. La ciudad misma se escribe mientras es caminada. Los pasos de un vago y de un obrero y de un escritor. No los del político, el rico, el gran empresario. Ellos miran desde el auto de lujo o el gran rascacielos, desde atrás de las ventanas que mantienen a raya el humo de los camiones, la mugre. Ellos no le preguntan al polvo, no tienen preguntas sino afirmaciones. Se contestan a sí mismos que la ciudad es suya, observada toda desde el aire acondicionado. Serán dueños de la ciudad, pero no la hacen. La prangana que fui, y sigo siendo de corazón, digo con orgullo, ricachón piel blanca, la ciudad es mía. El alma de la ciudad le pertenece al que está a nivel cancha, en el terreno. Es de Bandini, y su serenata lastimosa que dice, dame algo tuyo, Los Ángeles, ven a mí tal y como yo vine a ti, con mis pies en tus calles, ciudad bonita la que amo, flor triste enterrada en la arena. Escribí la colonia Juárez con mis pasos hasta que dejé el trabajo y me fui a garabatear otras banquetas con mis superfaros de suela gastada. No importa qué ropa trae uno, sino lo que se usa en los pies, la suela con que se entinta la ciudad y el grosor del trazo. El transeúnte muerto de hambre de Knut Hamsun que se patea las calles de Cristiana sabe conectar con su calzado, comillas, algo de mi propia naturaleza se ha transmitido estos zapatos, surten un efecto en mí, como un fantasma de mi otro yo, una porción viva de mí mismo, y se cierra. Bandini, también prángana, también peatón profesional, supo que había sido desleal a sus zapatos cuando los cambió por unos nuevos, finos, bicolor. El calzado de rico no sabe escribir en las banquetas, está hecho para flotar. Cuando se puso de nuevo los zapatos viejos, sus pies sintieron, según Bandini, la dulzura de la hierba primaveral. Es un exagerado eso que ni qué, pero de todas formas el mensaje está ahí. El transeúnte no tiene nada sin la chancla correcta. Aquí voy a hacer un pequeño salto y sigo con la novela. Papá me dio dinero para comprarme unos zapatos, así que mis tenis y yo nos escribimos las cuadras hasta Tacubaya, cuadras inmensas de Avenida Patriotismo con sus remolinos de polvo oscuro. Me compré otros superfaros, color negro premonición, y me los llevé puestos para presentarles de una vez las banquetas de mi vida. Mi papá se veía decepcionado con mi compra, pero no dijo nada. Hacía mucho que no me daba dinero, así que todo era una danza por aprender, llena de prudencia. Mi papá siempre fue de mocasín. Hasta en sus momentos más pobretones sabía que disimular y desconocer esa relación cutánea con la calle. Los mocasines pretenden decir, marco una ruta y me encargo de ser llevado. Algo así como, no planeo regresar a mi código postal ni a mi condición de caminante. A mí me parecen de lo más incómodos, casi tanto como el zapato de tacón, pero papá los tiene bien asumidos. Tal vez le parece un precio módico a pagar por no caer al precipicio cada vez menos pronunciado que hay entre la clase media y la pobreza. Y yo, que como ya dije, a falta de tener algo que escribir, además de las calles que me escribía a diario con mis pasos,
Jugaba a ser personaje y me enorgullecía de mi pobreza más bien amateur. Bandini se me había metido al torrente sanguíneo. Sus zapatos, tan hambrientos como él y tan suaves como césped recién cortado, lo llevaban de su cuartucho en Bunker Hill a los escalones de Angel's Flight, por el paso a desnivel de Third Street y hasta Hill Street. Yo había perdido mi Bunker Hill, pero ya me haría de otro. Mientras, mis renglones a caminar todos los días eran las calles de Miscuac con nombres de pintores. Para los clasemedieros con auto, se usaron pintores famosos para nombrar esas calles: Miguel Ángel, Da Vinci, Rembrandt. Para los parias bípedos, esos eran los nombres de las calles de Miscuac y nada más. Gracias al esfuerzo de mi madre, yo era más bien clase mediera, pero quería ser paria. Así que entre los míos estaba prohibido echarle flores a la obra gloriosa de nadie. Las calles no recuerdan a personajes famosos, sino a coordenadas. Los mudanceros o los baños públicos o el mercado, la tienda chelera y las gorditas de Zacazonapan y las carnitas michoacanas estilo Miscuac. Y hasta aquí el fragmento de la novela. Entonces este personaje femenino, como les decía, va recordando las calles que conforman su mapa personal. Primero la colonia Juárez y Miscuac en la Ciudad de México y luego Pátzcuaro en Michoacán, pasando por tierras de Israel. Entonces la intención era ver qué efecto tienen los espacios recorridos sobre el personaje y qué tanto el personaje crea para sí los espacios en los que se encuentra. Quisiera compartirle unas palabras de Desertó que aparecen de epígrafe en la novela. Desertó dice: en la Atenas moderna, los vehículos de transporte masivo se llaman metaforai. Para ir al trabajo o regresar al hogar, uno toma una metáfora, un autobús o un tren. Las historias pueden tener también ese nombre noble. Cada día atraviesan y organizan lugares. Los seleccionan y vinculan, hacen oraciones e itinerarios con ellos. Sus trayectorias espaciales, son trayectorias espaciales. De esta manera, las estructuras narrativas tienen un estatus de sintaxis espacial. Toda historia es una historia de viaje, una práctica espacial. Y ahí termina este epígrafe. Y como ahora es inevitable que a todo le pongamos el filtro del tema del coronavirus, no sé bien qué implica leerles algo tan urbano en este momento, en este presente, ¿no? Porque además yo por lo pronto he dejado de tomar el metro y el microbús por aquello del distanciamiento social. No sé si eso significa entonces que ya no circulo en metáforas, digamos, ¿no? Ya más bien, tal vez estoy en una etapa demasiado literal, ando buscando el dato duro, la gráfica, en fin. Pero bueno, en su momento Desertó me vino muy bien cuando quería yo explorar la construcción de cartografías urbanas. Pero para una espacialidad, digamos, más de lo íntimo, que es lo que estos tiempos nos piden, tendríamos tal vez que arrimarnos a otros autores como Bachelard, por ejemplo, y su Poética del Espacio. Bachelard escribió que la casa tiene uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del ser humano, y que al recordar el espacio privado de la casa, de nuevo se cortó, perdón, veo sus microfonitos en rojo y no sé qué significa, no. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, perdón, voy a retomar un pelín antes. Bachelard escribió que la casa tiene uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del ser humano, y que al recordar el espacio privado de la casa, siempre somos un poco poetas. Pero como el espacio que exploré en esta novela fue el público y el texto fue escrito en la época prepandémica, en mis calles todavía no aparecen tapabocas ni hay este ambiente distópico que ahora se ve tanto, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Aunque sí quizá mi personaje femenino, Valeria, esta mujer que quiere ser Bandini pero no lo es, funciona como un punto de inflexión entre lo privado y lo público. O sea, entre lo doméstico, que representa lo que ella ya es, y las calles donde se adivina lo que ella pudo haber sido o deseaba ser, ¿no? Como sea, digamos, el espacio privado, si sea espacio privado o espacio público, o desde el privado que ahora accedemos a la plaza pública, digamos, cada uno desde nuestros escritorios, ¿no? Como ahora. Pero sea cual sea el espacio, el que se construye en narrativa busca esa tesitura más bien lírica, ¿no? De la que habla Bachelard.
Said dice que el espacio objetivo es menos importante que la cualidad con la que está dotado poéticamente un espacio, ¿no? O sea que se persigue la fábula del espacio, más que el retrato objetivo y material, ¿no? Otro clavado del tema espacial es Foucault. A finales de los años 60 dijo estar en la época del espacio, que durante generaciones el espacio había sido como lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil, pero que el mundo comenzó a experimentarse menos como vidas que se desarrollan a través del tiempo y más como una red que comunica puntos y teje su malla. O sea, primero fue el espacio subyugado por el tiempo o por el avance programático del tiempo. El espacio solo importa en tanto el tiempo tenía que transcurrir en algún lado, digamos, ¿no? Pero ya Foucault y otros espaciólogos se fueron encargando de reivindicar el espacio. Finalmente, todo lo que ocurre, sucesos, relaciones, dinámicas sociales, todo está espacializado. Y lo que sucede en una novela, pues también, ¿no? Edward Soya es un urbanista que acuña el término de tercer espacio, una palabra compuesta, dividida por un guión, ¿no? Para referirse a un espacio que es real e imaginario. Según Soya, y cito, un tercer espacio es donde todo se reúne, la subjetividad y la objetividad, lo abstracto y lo concreto, lo real y lo imaginado, lo conocido y lo inimaginable, lo repetitivo y lo diferenciado, estructura y acción, mente y cuerpo, conciencia e inconsciencia, la disciplina y lo transdisciplinario, la vida diaria y la historia sin fin. Soya menciona el Aleph de Borges, por ejemplo, como la construcción ejemplar de un tercer espacio, ¿no? Y se me antoja que entonces los urbanistas tienen muy buen ojo para lo metafórico, por ejemplo, ¿no? Quizá los arquitectos también. Que elementos como el trazado vial o cartográfico son muy productivos metafóricamente. Puede que sean algo así como macrometáforas o metáforas envolventes, si es que existe tal cosa. La arquitectura, por ejemplo, tiene muchas de estas metáforas abarcadoras, ¿no? El puente, el muro, la puerta, la ventana, en fin. Incluso hay que abordarlas con cuidado porque puede uno desbarrancarse en el lugar común, ¿no? En el sobreuso. Pero así como la arquitectura o el urbanismo aportan metáforas, la narrativa tiene su propia arquitectura. Me recuerda esto a Valeria Luiselli, que en alguna entrevista o artículo, no recuerdo dónde, Luiselli decía que el libro Hacia una nueva arquitectura de Le Corbusier era algo así como su Biblia, ¿no? Y que le ayudaba a pensar en la novela de manera menos dogmática, en la escritura en general de manera menos dogmática. Y que donde Le Corbusier escribe edificio, ella lee novela, que cuando dice plano, ella lo interpreta como argumento, que la composición arquitectónica y sus ritmos son análogos a la sintaxis de una obra literaria, ¿no? Así que ahí hay un puente entre lo que dice Luiselli y Desertó en aquello de la estructura narrativa como sintaxis espacial, ¿no? También me parece interesante ese cruce de disciplinas, o sea, usar la arquitectura como guía para escribir, por ejemplo, ¿no? Tal vez podrían hacerse más cruces de ese tipo, o ya se hacen. Aquí en ambiente universitario habrá quien probablemente lo sepa mejor que yo, ¿no? Si retomamos el concepto de la escritura peatonal de Desertó y digo que esta novela quiere ser una exploración del espacio, tal vez entonces contiene una escritura doble. Escribo sobre una peatona que escribe con sus pasos las banquetas que recorre. Y el subtítulo de la novela es El mapa de las pequeñas cosas. Es algo así como las crucecitas que uno coloca en un mapa para marcar la cartografía personal. El título, Notas para Bunker Hill, es un homenaje a John Fante, a esa pequeña colonia en Los Ángeles en la que vivió de joven cuando estaba empeñado en escribir y no sabía cómo hacerlo, cómo lograrlo. Un lugar que aparece en un par de novelas suyas, incluso una de ellas se titula Sueños de Bunker Hill, y que es muy de la cartografía de Fante y de su personaje Bandini. El título también busca presentar una idea de uno o varios Bunker Hills que quizá todos tenemos en nuestros propios mapas. Como ya vimos con la noción del tercer espacio, los lugares por los que hemos pasado no son solo sitios concretos, sino que persisten ya con una cualidad casi mítica, digamos. Recordamos algunos lugares
que en nuestra cartografía personal se mueven entre lo factible y lo ya inalcanzable. Sitios donde soñamos grandes cosas y a los que anhelamos con volver, o espacios donde nos hicimos menos, perdimos algo, lugares que contienen algo que queremos recuperar, tal vez. Buscar ese espacio fabulado entre lo geográfico y lo simbólico. Ahí es donde se elaboran los lugares literarios. Y con eso en mente es que escribí esta novela, ¿no? Y luego aquí quisiera leerles otro fragmento y ya con esto cerrar. Les doy un poco de contexto. Entonces, cuando joven y cuando se parecía más a Bandini, nuestra personaje trabajaba en la Colonia Juárez, en una editorial especializada en textos dramáticos. Y la editorial tenía un bar cuyos ingresos pagaban las ediciones, porque realmente las ediciones no se vendían. Pero ella luego terminó por enredarse con uno de sus jefes, que aquí nada más lleva la sigla de G, no tiene nombre. Y al final, bueno, pues tuvo que renunciar, y aunque dio como excusa que se iba a dedicar a escribir exclusivamente, en realidad se fue a trabajar a la tortería de su papá, ¿no? Ese es más o menos el contexto. Aquí les va. Una parte de mí creía haber perdido algo único. Los pasos por la Colonia Juárez se antojaban brillantes e infinitos. Lo que se ve y lo que se intuye. Lo que se ve, de la esquina de Insurgentes y Reforma a Bucareli a la altura del Buen Tono, y de Atenas a Liverpool, por donde está la biblioteca Benjamin Franklin. Al establecer el perímetro suena a cuadras finitas, pero en una de ellas estaba la puerta a esa oficina. En una calle tranquila, pese a la cercanía con arterias ruidosas, estaba el umbral a lo que se intuye. Detrás de la fachada porfiriana de dinteles y balcones de cantera, se podía entrar a un cuadro de Escher. Circuitos caprichosos de posibilidades, procesos que iban contra mi lógica chata. En Sueños de Bunker Hill, Bandini se lió con su casera, 30 años más grande que él, así que cuando logró estropear la situación, en la misma jugada perdió casa y quien le calentara la cama. Esta novia la semejanza a mi historia que parece que lo invento, y no. Ya dije que eso de construir una narrativa y sentarme a desarrollarla no se me está dando. Podría decir que estaba cubierta del manto bandinesco y porque lo leí, lo hice, pero debo reconocer que es demasiado deslinde incluso para mí. Más bien lo hice y luego lo leí ya desde mi esquina en la tortería. En todo caso, si lo hubiera leído a tiempo, tal vez habría servido de advertencia. Lo cierto es que resentía y extrañaba por igual mi tiempo en la Colonia Juárez. Era un fastidio, pero incluso añoraba a G. Para la poca convicción con la que me involucré con él, el desprendimiento debió ser como arrancarse un curita. Pero no, resulta que sí lo quería, supongo, o le tenía apego a una teoría de romance que aún no había vivido. Así como Bandini pasa la mitad del libro tratando de regresar a Bunker Hill, a ese mapa que rememora con pasos detallados y coreográficos en la novela, así me imaginaba regresando a ocupar mi sitio en ese trabajo, porque de seguro ellos también me extrañaban, porque yo solucionaba algo que nadie más, porque la nobleza de mi cafetera estaba en mi uso, la grandeza del inventario residía en mi ejecución, la belleza de los textos se perdía sin mi captura, mi tipografía, mi relación invaluable con la imprenta. Ese era mi propio Bunker Hill. Y lo sigue siendo, en especial en estos días yermos. Es el lugar donde imaginé grandes novelas y todo parecía factible. Ese bar que fuera mi segunda casa se había vuelto muy exitoso y al parecer también había sido nombrada casa por varios amigos míos. Por mucho que les presenté mis cuac y les enseñé a escribir conmigo las banquetas de mi colonia, o más bien hacer manchones borrachos sobre esas aceras que eran mis renglones recuperados, siempre había uno que otro necio que encontraba su regreso a la Juárez. Después de meses de no volver, no me quedó de otra. Se entercaron, me hablaron de democracia, me amenazaron con su abandono. Por lo visto, la lealtad termina donde empieza la mejor fiesta. En un cilindro de plástico me entregaron un caldo de vodka y jugo de naranja y me subieron al asiento trasero de un carro. Demandé hielos, pero las negociaciones habían terminado.
La música, el gentío, algunas caras conocidas y empleados nuevos que me ubicaban de nombre. Veneno para el ego. El atole de naranja me lo había bajado en el trayecto, así que cualquier cordialidad alimentaba mi grandeza. Alguien indagó sobre mi estancia en el sureste y yo me solté a hablar de una novela estupenda en la que estaba trabajando, bien maya y relevante. Uno de los amigos con los que fui, fiel a mi tiempo y mi ruta miscuaqueña, pescó un fragmento de mi autoensalce y creo que se ruborizó en mi lugar. Una parte de mí registraba que mentía frente a un testigo, pero la otra parte estaba tan hinchada que no dejaba ver más allá de mi vanidad. Además no eran mentiras, sino deseos, diría San Bandini. Me adueñé de la conversación, que convertí en monólogo, claro, y me dejé ir sin empacho. A un paso estuve de pedir que le bajaran a la música en un bar lleno a más no poder para cerciorarme que todos me escuchaban. Creo que la gente del lugar me hace vacío. No soy tan simpática ni agradable como se me recordaba. Y los que no me conocían deben darse cuenta que a la ausente se le ha maquillado y que en nada se parece a la que ven. Hay un mocoso con cara de 15 años detrás de la barra que porta expresión de sentencia. Alguien tiene que atenderme y perdió en la rifa. Mi ritmo para los vodka tonics lo tiene atado a mí. Le pregunto a qué se dedica y me ve con cara de confusión. Señala la barra con los brazos extendidos. ¿A esto? ¿A qué más? Un bartender que es un bartender. Alguien que no es cineasta, pintor, teatrero. Quiero ser él. Una tortera que no quiera nada más. Le regalé la pregunta que sigo esperando que me hagan en el trabajo y él me contestó de lo más sensato. Lo odio. Relincho y lo miro con desprecio. Reviso por encima de la gente, busco antes de percatarme que eso hago. Después de escanear el lugar entero y repasarme escondrijos y pasillos, descubro que no está el puercoespín canoso de G, sus ojeras, su bigote amarillo, su sinusitis. Qué suerte, pensé al día siguiente, porque hasta el espíritu bandinesco encuentra la mesura en las crudas. En ese momento quería verlo y hacer un intercambio cordial. Podía darle un rato de piel por un poco de sabiduría, o sabiduría fingida, que es lo que en todo caso puede ofertar quien sea. Seguro que él también necesitaba un abrazo. Se entiende que abrazo es un eufemismo, algo lascivo y voraz, sin juicio ni expectativa de mi parte. Su peso sobre mí, más sofocante que placentero, que me provoca una culpa difusa y agradable. Como digo, fue mejor que no estuviera. Y con lo irritante de mi comportamiento, tal vez no se hubiera ido conmigo, y quién sabe cuál habría sido el efecto dominó sobre mi humor. Al final de Sueños de Bunker Hill, Bandini logra regresar. Desde un entusiasmo desbordado que raya en lo infantil, ve el hotel en el que vivió en la cima de la colina como si fuera un castillo salido de un cuento. Pero al entrar, por supuesto, se rompe el espejismo. Miro a mi alrededor. Al principio de la noche, bajo el efecto del vodka viajero, entré a un palacio, pero se fue desmaterializando. Este ya no es mi lugar, y todos lo saben. Los sitios en los que hemos estado no son sitios físicos, y la borrachera no siempre funciona de puente o túnel del tiempo. En un mapa, el lugar material persiste, pero es ya mítico en nuestra cartografía personal. Bunker Hill aparece en 2 novelas de Fante, no porque no se le ocurran otras banderillas que poner en su recorrido, sino porque le rinde culto a ese lugar que se mueve entre lo fijo y lo irreal, entre las paredes periféricas y los sentidos añadidos, entre lo posible y lo imposible. El retorno al lugar donde imaginamos grandes cosas sirve solo como señal para empezar de nuevo. Bandini lo supo, no por lúcido, sino porque no le quedó de otra. Hay que hacer casa en otro lado, en un hotelito filipino con una habitación hecha a su medida, un espacio miserable donde rezarle al dios Knut Hamsun en el que sí cree, pedirle con ahínco volver a escribir, porque es en las palabras en las que podrá hacer casa si éstas se dejan. Y hasta ahí termina este fragmento y hasta aquí termina mi participación, si les parece bien. Muchas gracias de nuevo.